el día de ayer era muy importante porque entendimos un poquito cómo se hace, cómo se realiza ese proceso de hidratación y bueno, y cómo se mueve el agua en todo el cuerpo y cómo debemos hidratarnos. Entonces hoy vamos a entender un poquito la relación que tiene la deshidratación con todas, bueno, la mayoría de las enfermedades que padecemos actualmente, las más comunes. Entonces vamos a compartir aquí la presentación para que entremos ya en materia esta noche. Y bueno, como decíamos, ¿no? La deshidratación crónica es una enfermedad que prácticamente es muy desconocida, que poco se habla de ella, que la gran mayoría de personas nos encontramos deshidratados y que ya, como nos dimos cuenta el día de ayer, tenemos varios de esos síntomas de deshidratación, que obviamente no es una deshidratación en la que tengamos que ir a un hospital, que nos tengan que poner sueros, que nos tengan que dar sueros de hidratación, no. Es una deshidratación que, como su nombre le dice, es crónica, y crónica es porque es ya de muchísimo tiempo. Es muy diferente una deshidratación aguda que se presenta por algunas enfermedades, como lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, bueno, para empezar, hoy vamos a hablar en nuestra segunda sesión la relación de la deshidratación con la mayoría de enfermedades crónicas. Vamos a entender un poquito más, aparte de todo ese movimiento del agua, cómo se equilibra el agua en el cuerpo, ¿sí? ¿Qué órganos, qué sistemas se encuentran relacionados con ese equilibrio del agua? Y pues prácticamente esos líquidos corporales, que son tan importantes para nosotros, se encuentran distribuidos en varias partes cuando ya una vez han ingresado a nuestro cuerpo. Y aquí lo podemos ver. Están en el líquido extracelular, que es prácticamente el agua que está en los vasos sanguíneos, en las arterias y en las venas. El líquido intracelular, que está dentro de las células, y el líquido intersticial, que está entre los espacios que se encuentran entre las células y los vasos sanguíneos. Entonces, ahí se distribuye toda el agua del cuerpo. Entonces, por eso es tan importante que en la sangre haya una buena cantidad de agua, precisamente porque es pues, el mayor componente del agua, como vimos ayer, de la sangre, perdón, que es casi el 85 al 90% de la sangre es agua, y es un componente muy importante por donde viajan todas las sustancias que ingresan a la sangre, nuestras células, el sistema inmune, todas las sustancias que van por la sangre, que es el azúcar, los electrolitos, el colesterol, bueno, todo va por ahí, todo viaja. Entonces, tus células y los órganos dependen mucho del agua. Sin ella, pues obviamente el cuerpo humano no puede funcionar correctamente. Entonces, ¿qué hace el agua o qué ayuda o qué función tiene el agua en este proceso de transporte de todos esos elementos que tiene la sangre? Pues precisamente el agua transporta principalmente los nutrientes, como habíamos dicho, el oxígeno que va a todas las células, controla muchas veces también la frecuencia cardíaca, la velocidad en la que se mueve el corazón, porque el corazón es el que moviliza toda la sangre del cuerpo. La presión arterial también, como vamos a ver, regula la temperatura del cuerpo. Esas personas que a veces sienten las manos frías y los pies fríos también pueden ser problemas circulatorios en donde no llega la sangre a esas zonas y que hay un problema de circulación. Lubrica las articulaciones, porque el agua es parte del líquido sinovial, que es el lubricante de todas las articulaciones, como lo vamos a ver más adelante, que es muy importante en todas esas enfermedades que se están viendo actualmente degenerativas de las articulaciones. Protege los órganos, los tejidos, incluidos los ojos, los oídos, el corazón. Crea y produce también la saliva, todos los fluidos que se generan en el cuerpo y elimina desechos y toxinas, que eso lo vimos el día de ayer. Entonces, ayer también, obviamente, observamos cómo la gran mayoría de los tejidos de nuestro cuerpo y los órganos son agua. El mayor porcentaje es agua. Miren, el cerebro, como dijimos ayer, 75%, la piel el 72%, la sangre el 83 al 87%, corazón casi el 80% y así en todo el cuerpo. De pronto algunos tejidos no tienen tanto como el hueso, por ejemplo, que tiene el 22% y la grasa que tiene entre el 10 y el 20%. Entonces, miren que es muy importante mantener los líquidos corporales en un equilibrio adecuado. ¿Y cómo hace el cuerpo también para mantener esos líquidos corporales una vez los ingerimos? Entonces, como vimos ayer, para recordar un poquito,
Cuando ingerimos los líquidos, esos entran a nivel del intestino delgado y el intestino grueso, se absorben aquí en las paredes del intestino y llegan a la sangre. Y una vez llegan a la sangre, van hacia la célula y hacia el intersticio, que es donde yo les decía que es donde está el líquido. Mire, aquí en esta parte que está entre las células. La mayor cantidad de agua del cuerpo está dentro de las células. Entonces, miren, una persona que tiene 70 kilos de peso, que más o menos el 60% de agua, de su peso es agua, más o menos esa persona tendría 42 litros de agua en total en su cuerpo. ¿Y cómo está distribuido? La mayoría de esa agua, las 2/3 partes están dentro de las células, que es más o menos 28 litros. Entonces, por eso es tan importante mantener que esa agua y mantener las células hidratadas y que el agua que consumimos llegue a la célula, no que se quede deambulando en otros sitios, porque la célula es la que más necesita líquido. Entonces, más o menos 28 litros de agua está entre las células y 14 líquidos está fuera de las células. ¿Eso dónde es? Es en el intersticio acá entre las células y en los vasos sanguíneos. Ahí se encuentra ese líquido y esa cantidad de líquido corporal en nuestro cuerpo. La mayoría, el 80% de nuestro líquido corporal depende de las bebidas que ingerimos diariamente. Más o menos un 20, un 30% podría decirse, viene de los alimentos y sobre todo los alimentos que contienen agua, sobre todo las frutas, los vegetales, ¿no? Que son los que más contenido de agua, pero la principal fuente es los líquidos que estamos consumiendo día a día. Entonces es importante pues tener eso también en cuenta. Bueno, ¿qué es importante también conocer de todo esto? Que la regulación de ese equilibrio de los líquidos corporales se hace desde el cerebro, desde una estructura que está en el centro del cerebro que se llama hipotálamo y la glándula hipófisis, donde se libera una hormona que se llama la hormona antidiurética, ¿sí? Pues las siglas de esa hormona se llama ADH. ¿Esa hormona qué hace? El cuerpo cuando monitoriza que le hace falta agua y necesita retener más agua, pues le da una sensación a uno de tener sed. Y esa sensación de sed pues nos hace consumir líquido y en ese momento también empieza a actuar esa hormona que está aquí en el cerebro, la hormona antidiurética, y como su nombre lo dice, antidiurética, o sea, bloquea la diuresis, bloquea la orina. Entonces, esa hormona lo que hace es retener orina para que no se siga eliminando agua, porque el cuerpo necesita más líquido. Y obviamente, si la persona no consume líquido en ese momento, pues ella va a hacer que uno orine menos. Y es muy importante esa hormona tenerla en cuenta. También se llama vasopresina, porque cuando esa hormona actúa, hace que los vasos sanguíneos se cierren y se pongan duros. Y eso nos va a ayudar a entender también la hipertensión, ahorita que hablemos de ella, y cómo la hipertensión es una enfermedad también que está hablándonos de una carencia de hidratación, de una carencia de consumo de líquidos, no solamente de un exceso de consumo de sal como la mayoría de personas lo cree. Entonces, miren lo importante de cómo se regula todo desde el cerebro. El organismo es una máquina perfecta que nos va haciendo tener ciertas sensaciones. La sensación de sed precisamente es cuando necesitamos agua, pero resulta que muchas personas que están en deshidratación crónica a veces ya no sienten ni siquiera la sed. Se pierde muchas veces ese impulso de esa hormona precisamente porque las personas se acostumbran a estar deshidratadas y muchas veces tienen una cantidad de síntomas. De pronto el cuerpo les pide que tomen líquido y lo que primero hacen es tomar bebidas azucaradas, bebidas con gas, gaseosas y obviamente pues como vimos el día de ayer no son las bebidas hidratantes más adecuadas. Entonces es bien importante entender esto. Entonces recuerden que es muy importante el equilibrio del agua y que nuestro cerebro y nuestro riñón, usualmente ellos dos están en una comunicación para equilibrar esa agua y no perderla mucha por la orina. Entonces, ¿qué pasa? Ese líquido que precisamente está en la sangre, esa cantidad de agua que está en la sangre, pues obviamente es la que ayuda a que haya una circulación adecuada de todos los componentes que hay dentro de la misma. Entonces, si nos damos cuenta, el plasma, la cantidad de sangre, la gran mayoría es agua, es un componente principal, pero que también dentro de esa sangre van los iones, o sea, van los minerales, que son el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, el calcio, van también algunas proteínas, van grasas, van desechos, van gases como el oxígeno y también van todas nuestras células de la sangre, entre esas las células del sistema inmunológico, que son los glóbulos blancos,
también van los glóbulos rojos y van las plaquetas, que son las que nos ayudan a coagular nuestra sangre en el caso de alguna herida o alguna lesión. Entonces, miren la importancia del agua en la sangre, en los componentes de la sangre. Y todos esos componentes que están ahí disueltos, que son las grasas, los azúcares, las proteínas, el sodio, el potasio, si yo no tengo agua adecuada y mi sangre no tiene una cantidad de agua de forma adecuada, pues obviamente esas sustancias se van a empezar a concentrar, van a tener menos líquido para fluir y van a generarnos problemas circulatorios. O sea, todo se empieza como a estancar. Si yo no tengo ese vehículo que es el agua que les ayuda a movilizarse, pues obviamente todo se vuelve más lento, se unen más las células, se estrechan. Y si aparte de eso yo tengo niveles de colesterol elevado, pues se va a pegar ese colesterol más a las paredes de las arterias y voy a tener una cantidad de problemas circulatorios que se van a ver reflejados más adelante como esas enfermedades cardiovasculares que son las más frecuentes, que vemos como la hipertensión, la enfermedad coronaria, los infartos y todo este tema, ¿no? Entonces, miren la importancia del agua para la sangre, que es un elemento primordial y que depende de esa buena hidratación. Entonces, nosotros, ¿cómo evaluamos médicamente que un paciente está deshidratado? Entonces, usualmente, como les dije ayer, hacemos ciertas cosas al examen físico, miramos algunos signos vitales, pero también nos ayudamos de unos exámenes muy básicos que seguramente a muchísimos de ustedes se los han pedido alguna vez. Son muy frecuentes y son exámenes que le dicen a uno mucho incluso del estado de hidratación del paciente. Pero muchas veces los médicos nos enfocamos es solo en buscar lo que está mal, pero muchas veces no miramos, oiga, de pronto esta persona que tiene el colesterol un poquito alto, ¿será que esa persona está deshidratada? ¿Quién quita que si la ponemos a tomar líquidos bien durante unos 2 o 3 meses, puede que también esos niveles de colesterol ya no sean iguales a los que me está mostrando ese examen? Porque usualmente a nosotros nos piden ayuno, o sea, vaya al examen de laboratorio en ayunas, 8 horas, 10 horas, 12 horas de ayuno, pero no nos dicen, oiga, hidrátese bien los días antes previos a la toma de su examen, ¿sí? Y muchas veces las personas están deshidratadas. Y por eso esa variación que se ve muchas veces en los laboratorios, que yo muchas veces dejo también un tiempo y digo, venga, hagamos un examen en un tiempo prolongado, pero usted va a empezar a hidratarse adecuadamente y vamos a evaluar si realmente esos resultados son reales. Sé que estas cosas pasan a veces, está bien hidratada, pero bueno, ya nosotros que se hace un examen y siguen esos niveles alterados, pues obviamente uno ya tiene que corregir las cosas por otro lado. Se pueden abrir. Esto no quiere decir, bueno, que la causa sigamos ya del para no perder colesterol el hilo, alto, del azúcar alta, de todo esto, es la deshidratación. No, pero sí es un factor que es muy importante que hay que corregir en la mayoría de los pacientes también para equilibrar esos niveles, porque muchas personas dicen, doctor, pero ¿qué será que yo estoy tomándome el medicamento del azúcar, hago ejercicio, estoy haciendo la dieta, pero yo sigo con ese azúcar alto? Pues de pronto puede ser que esa persona no está hidratándose adecuadamente, no está tomando bastante líquido y precisamente sus niveles también pueden salir alterados por esa razón. Entonces siempre es importante hacer un examen de todo esto, que el paciente esté bien hidratado. ¿Qué mide uno en la sangre? Los electrolitos. El sodio, principalmente el potasio, el cloro, el magnesio, el calcio, el bicarbonato. Es muy importante para las personas que quieren estar bien hidratadas consumir sodio, consumir bebidas que tengan electrolitos, porque si yo no tengo una bebida con electrolitos, principalmente el sodio, que es muy importante, esa hidratación no me va a servir. Y eso es lo que pasa con la mayoría de aguas que venden en el mercado, esas aguas de botella, aguas destiladas que no tienen ni siquiera minerales y que obviamente eso no me va a ayudar para nada en la parte de hidratación. Las personas han satanizado mucho el sodio, que es la sal, ¿sí? Y dicen que no, uno no debe comer sal porque toda la sal produce hipertensión y eso no es así como lo vamos a ver ahorita. Realmente eso está revaluado. El tema de que yo me vuelvo hipertenso es por consumir sal, eso es una mentira. Obviamente hay que equilibrar, obviamente, el consumo de sodio en un paciente hipertenso, pero no quitarlo del todo porque el sodio es un electrolito bastante importante para la salud de las personas. ¿Qué medimos además de los electrolitos? Las pruebas de función renal, que son dos desechos, que es la urea y la creatinina, que usualmente en una persona deshidratada pueden estar un poco elevadas. Si no están por encima del límite, están muy cercanos al límite y eso quiere decir que también están deshidratadas. ¿Qué me mide la urea y la creatinina? La función del riñón. Esos son desechos del metabolismo de las proteínas. Entonces,
Cuando en la sangre se me eleva la urea o el BUN y la creatinina, quiere decir que mi riñón no lo está sacando, no lo está eliminando. Pero muchas veces también, cuando yo puedo tener un poco elevado eso, puede ser por casos de deshidratación. Entonces es muy importante también tenerlos en cuenta. En el examen de orina, es un examen de orina que es una cosa tan sencilla, tan sencilla aparentemente, pero que da tanta información. Ahí nos damos cuenta de cómo está la concentración de la orina, el color, y ahorita les voy a mostrar unos aspectos bien interesantes de un parcial de orina, que son los que nos muestran si nosotros realmente estamos deshidratados. Un parcial de orina no solo sirve para diagnosticar una infección urinaria, tiene una cantidad de información del paciente que nos sirve muchísimo para evaluar su estado de salud. El otro examen que pedimos es un cuadro hemático, un hemograma, que es un examen también muy frecuente que nos piden a la gran mayoría de personas cuando vamos a chequeos médicos. Y ahí podemos ver en algunos casos que la concentración de los glóbulos rojos, el hematocrito y la hemoglobina pueden estar elevados, aumentados. Eso, como les decía anteriormente, cuando veíamos la imagen del vaso sanguíneo con la sangre y todo eso, pues si nosotros estamos deshidratados, todo va a estar más unido, más compacto, más concentrado, porque casi no hay agua. Entonces, obviamente, los glóbulos rojos pueden verse elevados en el examen de sangre y eso es un signo muchas veces de deshidratación. Obviamente hay otras enfermedades que pueden subir los glóbulos rojos, como vamos a ver ahorita, que les quiero mostrar también un cuadro hemático. Uno mide la glicemia en ayunas también, la glucosa. Eso también nos ayuda mucho a evaluar cómo está el estado de deshidratación. También si una persona está deshidratada puede tener niveles de azúcar un poco más altos. Si una persona está sobrehidratada, como vimos ayer, puede tener niveles de azúcar más bajos, como hipoglicemia. Y finalmente nosotros hacemos un cálculo que es para evaluar qué tan concentrado, qué tan equilibrada está esa sangre del paciente con su hidratación. Y eso se llama osmolaridad en la sangre y también se puede medir en la orina. Pero en la sangre lo que hacemos es calcular esa osmolaridad con la suma del sodio, la glucosa y el nitrógeno ureico, que es el BUN, que es la misma urea acá. Hacemos un valor y nos da un valor rango normal. Entonces ahí podemos calcular con esos exámenes qué tan deshidratado puede estar el paciente. Y son exámenes muy sencillos, esto no es nada del otro mundo, son exámenes que se piden con bastante frecuencia y que con eso básicamente sabemos también cómo está el estado de hidratación del paciente. Entonces, miren, les voy a mostrar aquí, por ejemplo, un examen de orina. Un examen de orina es un examen que es muy sencillo, aparentemente, pero que nos da una cantidad de información importantísima. Yo aquí puedo ver si el paciente está deshidratado con el aspecto de la orina. Si el hallazgo, por ejemplo, es turbio y el valor de referencia es que la orina debe ser transparente. Entonces, aquí turbio quiere decir que el paciente no está tomando una buena cantidad de líquido. El color, que normalmente, como veíamos ayer, debe ser amarillo, amarillo claro, se nota en este caso, por ejemplo, en este caso sí ya es algo patológico rojo, ¿no? Que no debería eh, presentarse de esa manera. Cuando la orina está roja o casi que color como rojizo, como una gaseosa prácticamente de ese tipo, a veces hay que descartar que el paciente no esté orinando sangre, como vamos a ver acá que sí es este caso de este paciente. El olor, pues es usualmente sui generis, que sui generis quiere decir que es un olor normal pues a la orina, pero aquí pues dice que es inodora, que no tiene olor. O sea, eso también ya nos está hablando de cómo está hidratado el paciente. Y la densidad, si se dan cuenta, aquí es entre 1010 y 1030. Entonces, cuando un paciente está deshidratado, tiene una densidad alta, por encima de 1030. Entonces va a estar en 1040, 1050, entonces uno sabe que ese paciente está deshidratado. Pero cuando un paciente está en el otro lado, en sobrehidratación, esa densidad de la orina va a estar por debajo de 1010. Entonces va a estar en 1002, 1003, 1005 y ahí ya nos vamos dando cuenta cómo está el paciente. Otra cosa es el pH de la orina, que debe ser usualmente entre 5, 5 y 7. Aquí está elevado y eso también me muestra cómo está el riñón eliminando algunos electrolitos, algunas sustancias que le dan el pH ácido a la orina. Cuando una persona tiene el pH así alcalino, pues tiene más tendencia de pronto a sufrir de infecciones urinarias en algunos casos. Y aquí, por ejemplo, pues estas son otras cosas, otros parámetros que en este caso, pues no son los importantes para evaluar la deshidratación, pero pues obviamente uno no debe tener ni proteínas en la orina, ni azúcar en la orina. Eso es importantísimo, porque eso ya te muestra que el riñón está dañado.
Y acá hay otro marcador importante de deshidratación que se llaman los cuerpos cetónicos. Cuando una persona tiene cuerpos cetónicos en la orina, es o porque está deshidratado, o porque está haciendo una dieta cetogénica, o porque ese paciente es diabético. Una de esas tres, ¿sí? Obviamente, si no tiene ninguna de las dos, pues usualmente es deshidratación. Entonces, como les decía, importantísimo en este caso de la orina, muy importante, evaluar principalmente estos factores de acá. Y miren en una cosa tan sencilla como un cuadro hemático, que aquí les decía que los glóbulos rojos los vemos acá en estos tres parámetros. El número de los glóbulos rojos, aquí con sus valores normales, la hemoglobina y el hematocrito, y en esos tres nosotros miramos que el paciente puede estar deshidratado cuando están un poco elevados por encima de estos rangos. Por ejemplo, si aquí el paciente está en 17, 18 de hemoglobina, el hematocrito por acá en 51, 52, o aquí está en más de 6,5 millones de glóbulos rojos, pues uno ya piensa que ese paciente está hemoconcentrado, que no se hidrata, y eso toca investigarlo. Obviamente, eso no quiere decir también que esa es la única causa por la cual se eleven los glóbulos rojos, ¿no? Hay otras enfermedades que los elevan, que obviamente hay que descartarlas, ¿no? Obviamente elevan muchísimo más los glóbulos rojos, que es la policitemia, la poliglobulia y otras enfermedades ya diferentes, ¿no? Pero pues con un simple cuadro hemático uno en un paciente puede detectar también muchas cosas. Entonces, ahí en esos tres parámetros son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar cuadro hemático para ver si un paciente tiene algo de deshidratación. Y miren que eso de la concentración de los glóbulos rojos alta se ve con bastante frecuencia. Y uno muchas veces tiene que pedir el examen nuevamente después para confirmar que eso no siga siendo así. Obviamente, si uno ve que los glóbulos rojos siguen y siguen aumentando, pues hay que buscar otras causas de enfermedades de ese tipo, ¿no? Y bueno, ya hablando de enfermedades, cuáles enfermedades agudas son las que nos generan deshidratación? Agudas es que ocurren en un tiempo corto, o sea, son cosas que se dan de hoy para mañana y duran unos días. Eso es una situación aguda y muchas de estas situaciones las hemos pasado muchos de nosotros. Hemos tenido vómito y diarrea por causas de una gastroenteritis, por una intoxicación, por lo que sea, por la causa que sea. Entonces estamos vomitando y teniendo deposiciones diarreicas, eso nos está deshidratando. Entonces es importante una de las causas de enfermedades que generan deshidratación. La otra es la fiebre. Cuando el cuerpo aumenta la temperatura corporal, empezamos a sudar más, perdemos más líquido y obviamente eso también nos hace deshidratarnos fácilmente. Y por eso en esas dos condiciones, cuando tenemos una infección o un proceso digestivo, respiratorio, con fiebre y todo eso, nos recomiendan mucho los médicos tomar líquidos. Y es muy importante tomar líquidos cuando estamos con enfermedades agudas de ese tipo, que obviamente perdemos bastante líquido y es lo que muchas veces las personas no hacen. Las personas que se dedican, no, vamos a tomarnos el antigripal, el antihistamínico, el antidiarreico, el suerito, pero no estamos buscando, pues obviamente en esos casos, hidratarnos un poquito más y tomar más líquidos de lo normal. Bueno, aquí me tocó mojar un poquito la palabra también. Las quemaduras, obviamente, las quemaduras son una causa de deshidratación aguda, que obviamente en esos casos hay que reponer los líquidos que se han perdido por la lesión de los tejidos. El ejercicio físico intenso, prolongado, donde hay mucha sudoración, como ocurre muchas veces en atletas o personas que entrenan en diferentes alturas por largos periodos. Como dijimos ayer, cuando hacemos ejercicio es importante consumir más líquido adicional del que necesitamos en el día. Y que decíamos que por cada hora de ejercicio son 500 centímetros cúbicos más de líquido que tenemos que tomar. Entonces es importante tener también eso en cuenta, que lo hablamos el día de ayer. Cuando las personas también tienen enfermedades que generan mucha orina, que orinan y orinan en grandes cantidades. Eso puede ocurrir en algunas enfermedades en las que el cuerpo no puede retener orina y no la puede conservar, y son enfermedades que no son muy frecuentes, pero seguramente algunos de ustedes las han escuchado, como la diabetes insípida y la enfermedad de Addison, que son enfermedades endocrinas. ¿Qué es eso de la diabetes insípida? Y ya para ir como entrando en materia también de estas enfermedades que van a ser crónicas, de las que hablaremos ahorita. La diabetes insípida es una enfermedad que se produce porque la hormona antidiurética, que les decía yo anteriormente, que se produce en el cerebro y que hace que uno no orine, se empieza a disminuir su liberación, o sea, no funciona en la forma adecuada,
y la persona empieza a orinar y a orinar y a orinar y no puede retener la orina, ¿sí? Entonces, ¿por qué se le llama diabetes? Porque en la antigüedad, las diabetes, que eran los problemas que se generaban por el exceso de consumo de líquido, así se llamaba, ¿sí? Diabetes antiguamente, que era consumir y orinar y orinar. Insípida es porque la diabetes insípida es agua pura y antiguamente las personas o los médicos antiguos probaban el sabor de la orina para determinar qué era lo que estaba pasando. Entonces, llamaban diabetes insípida porque no tenía un sabor a nada, porque era una orina totalmente sin nada. Y la diabetes mellitus, que es la diabetes de las personas que sufren de azúcar, se llama mellitus porque mellitus es de miel. Entonces, la orina era dulce, ¿sí? Porque cuando una persona diabética tiene los niveles de azúcar en sangre muy altos, empieza a orinar azúcar por la orina. Entonces, por eso esa es la diferencia de la diabetes mellitus, que es un problema del azúcar, y la diabetes insípida, que es un problema endocrino de la hormona antidiurética, que es diferente, ¿no? Entonces, una diabetes mal controlada también nos puede llevar a estados de deshidratación agudos, que es entrar en un coma diabético, como les dicen las personas, una cetoacidosis diabética. Entonces, ¿qué pasa con una persona diabética? Está mal controlada. Le da muchísima sed, mucha sed. Entonces, esa persona tiene mucha sed, orina mucho y pierde peso, que son las 3 P's: poliuria, polidipsia y pérdida de peso, ¿sí? Eso se llama poliuria, que es orinar mucho, polidipsia, que es tener mucha sed, y pérdida de peso por esa misma razón. Entonces, un paciente diabético descompensado, y eso tienen que tenerlo en cuenta, cuando tienen mucha sed es porque su azúcar en la sangre se está concentrando mucho. Entonces, por esa razón, el cuerpo es tan inteligente que hace que uno tenga que tomar y tomar más líquido para que el azúcar en la sangre se diluya un poquito más. Pero obviamente ese es un signo para que los diabéticos se den cuenta que pueden estar descompensados de su azúcar. Y finalmente, pues también el uso de medicamentos diuréticos, que eso es bien importante. Hay personas que toman diuréticos sin fórmula médica y eso es algo que es una práctica que no es la adecuada. Les gusta tomar furosemida, que porque se van a ir a la tierra caliente y allá retienen líquidos y ya sabemos por qué razón retenemos líquidos en tierra caliente, porque obviamente necesitamos consumir más y nuestro organismo es muy inteligente y empieza a retenerlos. Entonces, obviamente, eso de tomar diuréticos para que no me vaya a hinchar en tierra caliente, pues no es lo adecuado. Entonces, diuréticos de cualquier tipo, furosemida, hidroclorotiazida, espironolactona, obviamente todos esos diuréticos deben ser formulados por un médico, no deben ser manejos porque la persona desea o quiere tomar algo para bajar de peso o para disminuir la retención de líquidos. Y obviamente una persona que llegue a tener un sangrado excesivo, pues va a perder líquidos, una hemorragia y este tipo de cosas puede generar deshidrataciones agudas, ¿no? Y bueno, ya entrando en las enfermedades de la mayoría de las personas que son también enfermedades crónicas, como lo hablamos el día de ayer, el síndrome de deshidratación crónica se manifiesta en todo el cuerpo, en todos los órganos, en todos los tejidos, y nosotros, como vimos ayer, pues nos puede generar fatiga, aumento de peso, elevación de la presión arterial, envejecimiento, problemas de la piel, elevaciones del colesterol, problemas de vejiga, problemas de riñón, estreñimiento y dolores articulares, como lo vimos anoche. Eso era básicamente en general. Entonces aquí vamos a hablar como parte por parte y vamos a empezar desde arriba. Vamos a empezar de arriba hacia abajo y vamos a darnos cuenta qué cantidad de enfermedades pueden verse afectadas y pueden verse empeoradas por una mala hidratación. Con esto quiero aclararles que la deshidratación no quiere decir que sea la causa principal de estas enfermedades. Esto lo quiero dejar en claro, pero que muchas veces hay personas que tienen síntomas de eso sin tener una enfermedad y pueden estar asociados a una deshidratación. O muchas veces estas personas con estas enfermedades hidratándose mejor podrían mejorar mucho más esos síntomas. Y esto lo vemos con bastante frecuencia. La conjuntivitis crónica, frecuentemente, que es inflamaciones del ojo recurrentes, el ojo seco, que es también muy común de ver actualmente. En algunos casos ese ojo seco está asociado a una enfermedad inmunológica, una enfermedad autoinmune que se llama síndrome de Sjögren, pero hay personas que no tienen síndrome de Sjögren y viven con el ojo seco. Entonces también es bien importante tener en cuenta que la hidratación puede empeorar ese problema de ojo seco, porque las lágrimas se producen precisamente de ese filtrado de la sangre para producir la lágrima de forma adecuada. El glaucoma, que el glaucoma es una enfermedad del ojo que se
se caracteriza por un aumento de la presión del ojo dentro, un aumento de la presión intraocular. Y como ustedes saben, si aquí ven en esta imagen, el ojo por dentro tiene dos cámaras, una cámara anterior y una cámara posterior, y en una de esas cámaras hay un líquido, que es el humor acuoso y el humor vítreo, y ese líquido se produce también del filtrado de la sangre, o sea, que viene del agua. Entonces, también una deshidratación podría llegar de pronto en algunos casos a empeorar estos casos de glaucoma en algunas personas, ¿no? Que ya lo tienen y que muchas veces ya están en tratamiento. El terigio, que también pues es la lesión que sale en el ojo de la conjuntiva como una telita, que es usualmente por procesos también de deshidratación y de mala lubricación del ojo crónicos y exposiciones solares también muy frecuentes, y eso se empieza a formar como esa especie de crecimiento, como una cicatriz, una telita en el ojo. Entonces miren cómo algunas enfermedades de los ojos también podrían llegar a mejorar con una buena hidratación. A nivel de la boca, importantísimo, importantísimo ver esa deshidratación en la boca, porque ahí es uno de los signos más frecuentes donde nosotros evaluamos en el examen físico la deshidratación, y es en la lengua. Nosotros vemos una lengua más o menos así, blanca, que no necesariamente es cándida, porque hay personas que creen que todas las lenguas que se ven así son cándidas, y no es así, ¿sí? Y estas lenguas que se ven así rugosas, secas, a veces como crecidas de tamaño que se marcan los dientes, pues son lenguas que están mostrando que hay deshidratación. Y también obviamente el mal aliento, la litosis, obviamente también puede estar asociada, como habíamos dicho ayer, a una mala hidratación y una mala producción de saliva. Entonces, si yo no produzco saliva adecuadamente, que es necesaria para que toda mi boca funcione adecuadamente, para que mi sistema digestivo empiece a hacer la digestión gracias a la saliva, entonces van a tener una cantidad de problemas en la boca de diferentes tipos. Enfermedades periodontales, cálculos, aftas, placas, todo tipo de lesiones en la boca, las caries también. Entonces, como vamos a ver aquí, la boca seca es un signo o un síntoma, perdón, frecuente en muchas personas, que también se ve en el síndrome de Sjögren, que les decía ahorita, que el síndrome de Sjögren es cuando la persona tiene el ojo seco y la boca seca, y que todo el tiempo tiene que estar tomando agua y echándose goticas en los ojos, y muchas veces hay que descartar una enfermedad autoinmune. Entonces, hay personas que no tienen esa enfermedad también, pero que viven también con esa sequedad en la boca y no producen buena saliva. Las aftas, que son estas plaquitas que aparecen a veces en la boca. Las caries también tienen que ver con mala hidratación de la boca, porque si yo no produzco buena saliva, no libero una sustancia que es un anticuerpo muy importante en la boca que se llama la inmunoglobulina A, y eso me ayuda a disminuir las infecciones en la boca. Entonces, si yo no produzco buena saliva, por una mala hidratación también, pues voy a generar una cantidad de infecciones y todo ese tipo de problemas, ¿no? Bueno, en algunas veces cálculos también. Estos cálculos, estamos hablando de cálculos dentales, ¿no? Esas placas o cálculos dentales, inflamaciones de la lengua o infecciones. También les cuento que hay cálculos en las glándulas salivares, ¿no? Que también eso es importante. Se forman piedritas que tapan los conductos de las glándulas salivares y que también se forman así como en los riñones. Hay también cálculos en las vías de las glándulas salivares. Enfermedades ahora de las vías respiratorias, súper importante también. ¿Por qué una mala hidratación me genera problemas respiratorios? Porque no me ayuda a que se forme este moco, esta sustancia que está aquí arriba, que protege aquí la mucosa de las vías respiratorias, la mucosa nasal, la mucosa de los bronquios, de la tráquea, y si yo no me hidrato adecuadamente, no voy a producir ese moco, que es donde se pegan los virus, las bacterias, y cuando yo tengo la tos, ese moco ayuda a que saque, pues con estas cilias que están aquí, ayuda a que salga la flema, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene una mala producción de moco protector y no tiene una buena hidratación, va a generar una flema espesa, difícil de eliminar, una tos que es constante y muchas veces seca, en la que no elimina, uno no puede eliminar adecuadamente la flema, y eso es muchas veces por una falta de hidratación adecuada. Por eso uno les dice a los pacientes cuando están con gripa o con tos, pues tomen bastante líquido, es importante que tomen bastante agua para que esas flemas se fluidifiquen un poquito más y se puedan expectorar, porque una flema muy espesa pues no va a poder eliminarse adecuadamente. Entonces esa mala producción del moco depende también de la mala hidratación. Entonces si yo no tengo
ese moco protector, pues obviamente las alergias y las infecciones respiratorias se van a empeorar, voy a tener más tos, más congestión de moco, va a ser un moco más espeso y una tos que es productiva, pero que se vuelve crónica muchas veces y que no es productiva. También hay sequedad muchas veces en la nariz y en la garganta por esa mala hidratación. Entonces, hay personas que viven todo el tiempo con la nariz seca y dicen que les salen como costras por dentro y ese tipo de cosas también pueden pasar por esa mala hidratación. O que sienten una sensación en la garganta como que no pasan, una flema, una sequedad, un dolor, y eso también depende de una buena hidratación. Bueno, enfermedades también de la piel. Como decíamos ayer, la piel es muy importante también y que tiene que estar muy bien hidratada. Y precisamente en la piel se forma el sudor, que también viene del agua y del cloruro de sodio, de la sal y el cloro. Por eso es que el sudor es como saladito. Entonces, aquí en la piel, pues la buena hidratación va a hacer que yo tenga una piel más humectada, más turgente. Y como vamos a ver, pues obviamente la persona que no se hidrata, pues va a tener esa piel usualmente más seca. Eso se llama cerosis, cerosis o sequedad o cerosis de la piel. También las personas que tengan alergias o dermatitis en la piel, pues con una mala hidratación, pues van a tener más problemas, van a generar más lesiones en la piel y más resequedad y descamación y más rasquiña, precisamente por esa falta de hidratación. Las infecciones, obviamente, si yo no tengo una piel hidratada y adecuadamente en funcionar, pues obviamente esa piel fácilmente se me va a infectar y me puede salir cualquier tipo de infección. Y las arrugas y el envejecimiento prematuro también está asociado al mal consumo de agua, a la mala hidratación. Obviamente hay otras cosas que también ayudan a que la piel pues no pierda su lozanía y que se envejezca prematuramente. Pues el colágeno y otros antioxidantes, como sabemos, la vitamina A, la vitamina E, pero obviamente la hidratación es muy importante, porque yo puedo tomar mucho colágeno y todo eso, pero si también no me hidrato, pues no me sirve de nada, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares. Entonces, las enfermedades cardiovasculares, como les decía anteriormente, son muy importantes también en esto. Aquí están dentro de las principales, pues solamente la hipertensión y la hipotensión. Acuérdense que la sangre que circula por todo el sistema cardiovascular para todo el cuerpo, pues si está compuesta de agua y tiene un buen fluido, pues esa sangre va a recorrer el cuerpo sin ningún problema. Pero si yo estoy deshidratado, esa sangre se va a empezar a concentrar, va a ser una sangre espesa, como dicen muchas personas, yo tengo la sangre espesa muchas veces, pero es muchas veces por esa deshidratación. Y entonces uno empieza a ver que ahí empiezan a tener problemas de circulación, el colesterol se empieza a pegar fácilmente en las arterias, los glóbulos rojos se pegan dentro y no hay una buena circulación. Y si yo obviamente no consumo buena agua, se acumula mucho también dentro de los vasos sanguíneos el sodio. Y el sodio, como yo les decía, es tan importante, el sodio es tan importante, es un mineral tan importante, que obviamente cuando se concentra mucho en la sangre, pues puede hacer que la presión de las paredes arteriales se aumente. Por eso muchas veces a las personas hipertensas les dicen que no consuman dietas con sal. Pero resulta que si yo no consumo sal, el sodio y el agua van de la mano. Entonces, si yo no consumo agua que tenga sodio, pues todo el proceso de hidratación, que es sacar esa agua hacia las células y llevarla y mantenerla ahí, pues no se va a dar. Y mi tensión arterial muchas veces va a pasar lo contrario, puede subir. O en algunos casos, cuando yo puedo llegar a tener unos niveles de sodio muy bajitos, también se puede bajar. Puede haber hipotensión, puede haber los extremos. Pero entonces ya hay estudios y ya hay muchos estudios que se han hecho respecto al tema de la dieta sin sodio para los hipertensos y realmente se están dando cuenta que las personas que no consumen nada de sodio en la dieta, nada de sal, pues van a tener peores problemas a nivel cardiovascular que los que tienen una dieta bajita de sodio, que se llama hiposódica o normosódica, que es una cantidad equilibrada de sodio, porque ya un exceso, pues obviamente también te trae problemas. Pero obviamente se está satanizando tanto a la sal desde hace mucho tiempo que estamos empezando a tener carencias de sal. Y es peor tener carencias de sodio que tener muchas veces exceso, porque muchas veces el organismo puede llegar a eliminarlos hasta cierto punto.
Pero entonces es importante tener en cuenta que una persona hipertensa y una persona hipotensa tiene que estar bien hidratada y tiene que consumir líquidos que tengan minerales y entre esos el principal es el sodio. La arteriosclerosis y la aterosclerosis también se favorece más cuando no tenemos buena hidratación en la sangre, porque si no hay un buen flujo de agua y de líquido, pues esa circulación se vuelve lenta y lo que va dentro de la sangre, pues empieza como a quedar pegándose en las paredes de las arterias y esas arterias se endurecen a largo plazo, pues que es la arteriosclerosis, o se empiezan a formar estas placas de colesterol, que es esto amarillo que vemos acá, que se llama aterosclerosis, son placas de ateroma, que precisamente es lo que favorece más adelante los infartos, los eventos cerebrovasculares, las obstrucciones de los vasos arteriales, y eso es lo que nos genera una cantidad de problemas también cardiovasculares. Y también, obviamente, los problemas de la circulación periférica, que no solamente son de las arterias, sino también de las venas. Las personas que pueden llegar a tener varices en miembros inferiores, pues obviamente ya de por sí tienen un problema que no tiene un buen retorno venoso, porque las válvulas de las venas no funcionan, que son estas que aparecen por acá. Y si además de eso estoy deshidratado, pues más concentrada se queda la sangre, más se estanca en la parte inferior y empieza a generarnos todos los síntomas de inflamación, de cambios de pigmentación de la piel, de úlceras y todos esos problemas circulatorios que se ven en las personas con varices. Entonces, miren la importancia del componente de agua en la sangre. O sea, es demasiado, demasiado importante. Y creo que nosotros no le hemos puesto el valor que amerita y yo creo que si nosotros estuviéramos bien hidratados y lleváramos un tratamiento, pues obviamente médico adecuado con todo esto, pues de pronto evitaríamos también el uso de tantos medicamentos, de tantos diuréticos en algunos casos, de tantos medicamentos para el colesterol que nos pueden traer problemas. Y bueno, muchas cosas yo creo que con una buena hidratación. Y les vuelvo a recalcar, no quiere decir que la mala hidratación sea la causante de todas esas enfermedades, pero sí es un factor que empeora la evolución y el pronóstico de muchas de estas condiciones de salud, ¿no? Y ahora, bueno, enfermedades metabólicas y endocrinas, el sobrepeso y la obesidad. Obviamente, una persona que además de tener sobrepeso no se hidrata, pues esas células donde se acumula la grasa, se llaman adipocitos, no van a generar un metabolismo adecuado, se van a volver células lentas y voy a empezar a acumular y acumular grasa, obviamente, que eso a largo plazo, pues obviamente no mejora, pues ni siquiera la circulación linfática, que es la que se lleva esa grasita del abdomen, y eso empeora todos los problemas de sobrepeso. Que con esto quiero decir, obviamente, que si una persona que tiene sobrepeso se hidratara bien, posiblemente podría llegar a ayudarse a perder un poquito de kilos y mejorar, disminuir un poquito la grasa corporal. Pero eso no quiere decir que con esa única herramienta va a bajar de peso y va a mejorar, ¿no? Tiene que hacer ejercicio, alimentarse bien, obviamente, pero la hidratación es parte importante también en este tipo de pacientes. Personas que tienen problemas metabólicos de ácido úrico, como decía anteriormente, glicemia, colesterol, triglicéridos y electrolitos, hay que mirar si esas personas realmente o tienen un problema de esos o es que están deshidratadas, como yo les decía. Es importante tener en cuenta que hay personas que tienen ácido úrico elevado, que ya lo tienen una condición que les favorece la gota, que es la artritis que inflama las articulaciones por el ácido úrico, y muchas de esas personas ya tienen un problema metabólico, genético, que obviamente les favorece eso. No vamos a decir que es por un problema de deshidratación, pero hay personas que tienen ácido úrico y a veces no tienen también un problema de ese tipo y le elevan el ácido úrico. En unos momentos le salen bien, en otros momentos le sale mal. Entonces también puede ser por deshidratación. Obviamente no es solamente porque yo consuma carne y cantidades de proteínas de origen animal, no necesariamente, pero hay que evaluar muy bien eso en esos casos también de elevaciones del ácido úrico. Lo mismo del azúcar, del colesterol, los electrolitos, el sodio, el potasio y todo esto, ¿no? Enfermedades de la tiroides. ¿Por qué las enfermedades de la tiroides se pueden favorecer por una mala deshidratación? Porque resulta que el sistema endocrino se mueve por la sangre. La sangre es la que lleva las hormonas y toda la información a todo el cuerpo. Y si yo tengo una sangre que no tiene líquido, que no tiene una adecuada cantidad de agua, pues esa circulación, ese mensaje no va a llegar a todas las glándulas endocrinas. Entonces, importante por ese lado. La tiroides es de las glándulas endocrinas que más se está afectando actualmente. Lo que más vemos nosotros en consulta es el hipotiroidismo. Eso es prácticamente una epidemia, una pandemia, pues prácticamente ahorita
hablándolo en términos epidemiológicos, el hipotiroidismo está cada vez más frecuente y resulta que el agua que nosotros estamos consumiendo, que es agua que no tiene minerales y que no tiene sodio precisamente, está haciendo que la tiroides no produzca la hormona tiroidea de una forma adecuada, porque para producir la hormona tiroidea necesitamos de sodio. Y por eso yo les decía ahorita, el sodio es importante. Uno no puede quitar el sodio y la sal de la dieta. Hay que mirar cada caso en particular, pero no podemos decir, usted no puede comer nada de sal porque es que la sal es la que le está causando la hipertensión, que es lo que usualmente les dicen. Y las personas dicen, no, doctor, pero es que yo no consumo sal. Y muchas veces es deshidratación, pero también tienen que ponerle atención a al estrés, ¿no? Las personas hipertensas que se hidratan bien y que comen bajito de sal, que hacen ejercicio, pero que tienen la tensión alta, pues miren a ver cómo están de estrés, porque el estrés es un factor muy importante en la elevación de la tensión arterial. Entonces, volviendo al caso de la tiroides, ¿por qué la tiroides se afecta? Entonces, si yo no tomo líquido y ese líquido no es un líquido que tenga sodio y ese sodio no me ayuda a llegar a producir la hormona tiroidea, pues voy a tener problemas también en producir la hormona y puedo entrar en un hipotiroidismo. Entonces es bien importante también tener en cuenta eso. Y la otra causa también es que muchas veces el agua que consumimos, que es agua de la llave, el agua de la llave la están fluorando, le están echando flúor muchas veces. Y el flúor es una sustancia que altera la función de la tiroides. Lo mismo, el agua tiene mucho cloro y el cloro del agua de la llave, que es bien importante tener eso en cuenta, tiene cloro y tiene flúor y obviamente una persona con problemas de hipotiroidismo pues no debería consumir agua de la llave y tampoco debería utilizar pastas, dentífricos que tengan flúor porque obviamente también le va a afectar la producción de la hormona tiroidea. Entonces tengan en cuenta mucho esto de la hidratación, el cloro y el flúor que está en el agua de la llave y que el agua que deben consumir tiene que también tener electrolitos y principalmente el sodio. Y pues obviamente las descompensaciones de las diabetes pues también pueden estar asociadas también a una mala hidratación. Entonces, como yo les decía, hay personas que también dicen, oiga, yo estoy muy juicioso con mi alimentación, estoy haciendo ejercicio, eh, me tomo los medicamentos, los que son diabéticos, que se ponen la insulina, pero no, el azúcar no baja, no mejora. ¿No será más bien que de pronto también están deshidratados? Hay que evaluar esa parte también en ese tipo de pacientes, ¿no? Finalmente, ya para ir terminando, las enfermedades osteoarticulares también se ven afectadas por la deshidratación crónica. La artrosis, la osteoporosis, los problemas musculares. ¿Por qué? Porque principalmente el líquido sinovial, que es el que está aquí entre la articulación, aquí vemos pues una imagen de una articulación, esto que se ve acá es el líquido sinovial. El líquido sinovial es un filtrado del plasma, un filtrado de la sangre. Y ese líquido sinovial es el que precisamente lubrica, hidrata las articulaciones para que el cartílago no se vaya a dañar. Pero si una persona no se hidrata adecuadamente y ya tiene un proceso degenerativo de base o alguna cosa, pues obviamente ese cartílago se va a dañar y se va a deteriorar más rápido, porque no voy a producir una buena cantidad también de líquido sinovial y se empeora más ese problema degenerativo. La osteoporosis también, porque los huesos necesitan agua y el movimiento del calcio en el cuerpo es a través de la sangre, entonces también necesitamos que haya una buena hidratación. Y los dolores musculares, los calambres y todo este tipo de cosas también tienen que ver con la mala hidratación. Miren que las personas que no hacen ejercicio, muchas veces tienen calambres, les dan calambres muchas veces en el día, en la noche, y es por mala hidratación y muchas veces también es por deficiencias de magnesio y de potasio. Pero también las personas que se ejercitan mucho y hacen excesivo ejercicio, no se hidratan adecuadamente, en algunos casos no toman agua que tenga minerales y obviamente también van a tener contracturas, espasmos, dolores musculares de todo tipo y esto pues también lo vemos en una enfermedad muy frecuente en consulta que se llama fibromialgia. Las personas con fibromialgia son personas que deberían hidratarse muy bien y tomar bastante líquido y minerales y entre esos magnesio, porque eso les ayudaría mucho a reducir mucho de los dolores musculares que presentan. Entonces, miren la importancia en todas las enfermedades que tiene el agua. Bueno, y finalizando ya, las enfermedades digestivas. Obviamente, como hablamos ayer, los problemas de gastritis, las úlceras, tienen que ver también con la falta de hidratación, porque acuérdense que del agua viene la producción de un moco
de una secreción que se produce en la mucosa, en lo que recubre el intestino, que es el moco protector, y si yo no produzco buena cantidad de moco, pues va a empezar a inflamarse el estómago y se da una gastritis, y si eso va más adelante, se me forma una úlcera, ya sea en el estómago, en el duodeno, y bueno, todo lo que viene ahí adicional, ¿no? El síndrome de colon irritable, también, si no hay una buena hidratación, una buena cantidad de líquido que viaje por el intestino, no se lubrica la materia fecal, y cuando llega al colon, pues obviamente también va a ser un tránsito lento y va a generar estreñimiento. Que esto ayer lo explicamos y dijimos que el estreñimiento es muy importante en el estreñimiento reponer mucha cantidad de líquido porque las personas usualmente están deshidratadas y también muchas de ellas también les faltan minerales, principalmente el magnesio. Y finalmente, pues obviamente si yo me excedo en el consumo de alimentos, o perdón, me excedo en el consumo de agua, o lo disminuyo, pues no va a haber una buena absorción de los nutrientes, ¿sí? Y como yo les decía el día de ayer, yo no me puedo llegar a tomar una cantidad excesiva de líquido con el almuerzo, con el desayuno y con la comida, y entre comidas no tomar nada de líquido, porque es que resulta que ese líquido que me estoy tomando con las comidas se va a quedar ahí en el estómago, va a diluir las enzimas digestivas, va a diluir el ácido clorhídrico y no me va a permitir hacer una buena digestión. Entonces, el agua que debemos consumir, en la que nos debemos hidratar, es entre comidas, 2 horas después de haber comido, porque 2 horas después, más o menos entre hora y media y 2 horas, el estómago se desocupa y pasa al intestino delgado. Entonces, yo me debo hidratar es después de 2 horas de haber tenido las comidas principales y no tomarme la cantidad de agua que muchas veces las personas se toman con las comidas, porque alteran la absorción de los nutrientes y la digestión. Entonces, esto es muy importante también tenerlo en cuenta para todos los problemas digestivos. Y finalmente, ya llegando al órgano que está más abajo, que es la parte genitourinaria, pues obviamente las personas que tienen predisposición a hacer cálculos en la orina son personas que deberían estar tomando mucho líquido y hidratándose constantemente para no formar precisamente estas piedritas que se concentran ahí en las en las vías urinarias y que empiezan a obstruirlas y generan un dolor terrible. Entonces es muy importante para estas personas consumir bastante líquido para diluir esos cálculos. Personas que también tengan infecciones urinarias, obviamente si yo no consumo líquido, pues no voy a hacer que esa orina salga y va a salir una orina concentrada, va a inflamar más la vejiga y obviamente no me va a ayudar a superar esa infección urinaria. Tampoco voy a eliminar todas las toxinas que se eliminan por vía renal y las mucosas de los genitales, que también generan un líquido, pues generan un moco lubricante, tampoco se van a ver pues protegidas, como se dice, por ese moco y se van a empezar a tornar secas. Esto no quiere decir que esa sequedad que se ve más que todo en las mujeres que tienen menopausia sea causante de deshidratación, ¿no? Es también un tema hormonal, pero resulta que posiblemente esas personas también podrían llegar a tener una mejoría consumiendo líquido de forma adecuada. Entonces, esto obviamente es mucho más profundo. Obviamente hoy no vamos a profundizar así en temas detallados, pero ya ustedes se van dando cuenta de la importancia de la hidratación en todos los órganos. O sea, realmente todos los órganos necesitan una cantidad de agua adecuada y eso es lo que realmente nosotros debemos empezar a hacer un poquito más, que es una práctica tan sencilla, la tenemos a la mano y vamos a entender ya el día de mañana precisamente con más profundidad qué tipo de agua tenemos que tomar, cuál es la mejor, qué tipo de filtros hay, cómo podemos hacer un sistema de detox con agua. Mañana vamos a hablar un poquito de ese tema, vamos a profundizarlo, pero pues es bien importante que ustedes entiendan que no cualquier agua es la mejor, que muchas aguas de estas que venden en botella, en botellón, no son las adecuadas para nosotros. Entonces mañana pues ya vamos a terminar nuestro webinar de 3 días de la deshidratación crónica con las herramientas ya que vamos a utilizar para mejorar nuestra hidratación.